muchas gracias por atender este llamado a esta entrevista. Y quisiera empezar de la siguiente manera. ¿Cómo fue el proceso de conversión a la vida cristiana? ¿Y cómo fue el llamado al ministerio? Bien, antes que todo, un saludo muy especial y cordial para todos los que en este momento nos están apreciando a través de este medio de comunicación como es el de la internet. Es una pregunta bastante importante y que realmente ha trascendido en mi vida. Podemos decir que el llamamiento al ministerio, como ha sido el de todos, tiene sus comienzos dentro de lo que es la voluntad de Dios, los propósitos divinos. Yo nací en un hogar bastante religioso, inclusive con parientes en el clero. Transcurría el año de 1969, cuando accidentalmente en la radio, la pequeña radio que teníamos allá en la casa, que por cierto era un transistor, estaba allí manejando el dial tipo 8 de la noche, cuando logré sintonizar una emisora, se llama Radio Transmundial, y esa fue la primera ocasión que yo escuché el Evangelio. Recuerdo inclusive el nombre de los predicadores de esa época, que eran Domingo Fernández, Juan Bunostra, Miguel Lecaro Tobar, Luis Palau, personas que realmente me impactaron, y sobre todo cuando ellos ofrecieron los cursos bíblicos. A mí eso realmente me llamó la atención, los solicité y comencé en cierta forma a tener ya conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces fue en el año de 1969. Tenía una edad, 15 años. Ya para el año de 1970 llegaron los evangelistas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a mi casa, que está ubicada en una vereda del municipio donde yo soy, departamento en aquel entonces de Caldas, soy Risaralda, Marsella, la vereda El Rayo, así se llama la vereda. Y llegaron por primera vez en 1970 y a mí me inquietó. Comencé a escuchar el Evangelio y se puede decir que al primero que le escuché la predicación fue en ese entonces, que ya durmió en el Señor, al hermano Rafael Bedoya, quien por cierto no era yo bautizado y venía el de hacer un culto, y él prácticamente durmió en el Señor en las manos de mi hermano mayor y de mi hermano porque le cayó un infarto. Ya para el año de 1971, yo tenía mi inquietud espiritual. Entonces no quería hacer las cosas por mi propia voluntad y fui donde el cura párroco del pueblo, recuerdo su nombre, Román, Román, de apellido Román, y le pregunté, le dije, padre, resulta que a mi vereda están yendo unos evangélicos a predicar el evangelio y yo estoy inquieto. Y entonces él me dijo, ese es el camino. Si usted considera que es capaz de ir por él, hágalo. Y se dirigió a la biblioteca y sacó un Nuevo Testamento y me lo regaló. Un Nuevo Testamento que yo inclusive hasta el día de hoy lo conservo. Ya con las palabras de tanto positivismo de parte del cura párroco, entonces el 16 de octubre de 1971, a las 2 de la tarde, fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, allí en la Iglesia Pentecostal de Colombia de Marsella. Esos fueron los comienzos de mi vida cristiana, desde el 69 ya hasta el 71. Ese llamado al ministerio, ¿qué tiempo transcurrió desde que usted se bautizó, salió al ministerio? Por respecto al llamado al ministerio, yo siempre he tenido tuve esa inclinación hacia lo espiritual. Y recuerdo que en el colegio, el director del colegio, que es en ese entonces
mi hermano en la carne, el mayor, la religión la hacíamos de una manera práctica. Él hacía que el día lunes los alumnos lleváramos una porción de algo que nuestros padres hubieran comprado el domingo anterior para hacer lo que hoy en día se conoce en la iglesia como una especie de acción social. Entonces, de una manera sí extraña, pudiéramos decirlo así, él me asignó a mí la parte y nos dijo en la clase de religión, bueno, vamos a llevar la parte que tiene que ver con este mercado a las personas pobres de la vereda, y usted, Arnulfo, se encarga de dar una lectura de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Me dijo él, ¿por qué? Porque yo ya era bautizado, lector, y de una manera muy especial yo tomaba una porción de la Biblia y la explicaba y la gente quedaba satisfecha. Al transcurrir el tiempo, entonces, ya como para el año de 1973, yo me vine del Valle, porque de Marsella pasé al Valle, del Valle pasé acá a Medellín sin conocer Medellín, ningún hermano, en fin. Me acogió para esa época el hermano Olegario Marín. Hermano Olegario Marín me acogió en esa época y me presentó a algunos hermanos. Luego entonces me dieron la oportunidad de predicar, y ya para esa fecha el hermano Eliseo Duarte entonces tenía la escuela de predicadores. Éramos un grupo pequeño, alrededor de unos, yo creo que no alcanzábamos a 20 obreros en esa época, porque si eso fue en el 73, tiene más o menos 40 y pico de años. Nos declaramos prácticamente como pioneros de la obra aquí en Antioquia en cierta forma. Entonces, él me mandó al municipio de Abejorral. Él tenía la costumbre de preguntar en la escuela dominical, ¿quiénes tienen familiares en determinado pueblo? Porque esa era la estrategia que él usaba. Entonces los hermanos decían, yo tengo un familiar, por decir algo, en Amalfi. Otro decía, yo tengo un familiar en Barbosa. Yo tengo un familiar en Valparaíso. Otro decía, yo tengo un familiar en Abejorral. Entonces el turno tocaba Abejorral. Entonces una vez mi hermano Villara, tenga esto, era un peso como 50 centavos. Ya tenga esto y se va a Abejorral. Nosotros no podíamos preguntar, ¿para dónde? ¿Para dónde? Que ahí nace, no. El cielo es tu techo y la banca del parque es tu cama. Así nos tocaba en esa época. Entonces nosotros nos íbamos con ese amor, con esa abnegación, comenzábamos a hacer los contactos de aquellas personas que habían dado la dirección o el nombre de sus familiares. Y así fue como llegué, por ejemplo, en el caso de soltero, tipo de 20 años ya, 20 años, soltero, llegué a Abejorral y comencé a preguntar por tales familiares de los hermanos que están en la central, y de esa manera entonces llegué a una vereda llamada Chagualal y la Alemania. Hoy en día Abejorral tiene 3 congregaciones, que es la Iglesia del Pueblo, Chagualal y Pantanillo. Muy difícil en esa época, pero realmente era un apostolado, era un apostolado. Y pasara lo que pasara, amenazas, dificultades, hambre, en fin, lo que fuera, pero donde el Señor nos mandó, allá nosotros íbamos. Entonces ya, estando en Abejorral, yo tenía la que hoy mi esposa como novia, le comuniqué al hermano Eliseo. Entonces el hermano Eliseo me dijo, bueno, si te vas a casar, entonces vaya, organice la situación en Tuluá, porque ella es de Tuluá, y aquí hay un pueblo en Barbosa, que tenemos una casa allí pagándose de arriendo para que esté allí en Barbosa. Estuvimos en Barbosa por unos 4 meses. Se presentó entonces una vacante en Tierra Alta, Córdoba. Entonces ya, en Barbosa no éramos sino 2 hermanos, mi esposa y yo. La congregación no éramos sino 4 en Barbosa. Y las dominicales en Barbosa, esos 4, era de 10 de la mañana a 12,
y 12:30, como que si tuviésemos una multitud. Hacíamos la dominical, hacíamos el culto, como que nosotros nos codificábamos y la mente que estamos viendo una multitud ahí a quienes estamos predicando. De ahí nos mandó a Tierra Alta, Córdoba, realmente el clima muy fuerte, casi que quedó vivo allá, y ya el hermano Mario cada vez me dijo, muchacho, ¿qué le está pasando? Mire, usted va a ser morista, muchacha, ya, no, véngase. En ese entonces la organización era muy poca, la organización de la iglesia era muy poca, no era como hoy realmente uno se admira a ver la sede que tenemos, el engranaje, lo que es la organización de la iglesia, es algo digno realmente de admirar. En esa época no, en esa época realmente era una situación muy empírica. Hoy en día tenemos ya un muy buen orden. De Tierra Alta entonces ya me trajeron acá nuevamente a Antioquia y sin comunicación, sin iglesia, porque no había vacante, a esperar hasta que me resultara. Pero realmente esos principios, hermano James, realmente son maravillosos. Puedo decirlo que son gloriosos porque realmente uno se admira hoy ver la juventud ministerial que tenemos y poder saber que por la gracia de Dios aquí todavía estamos y que podemos aportarles a ellos al menos nuestra experiencia. Hermano, en ese apostolado que usted dice en sus inicios, ¿qué anécdota tiene usted para contar que se le quedó grabada en el transcurso de su ministerio? Bueno, en el transcurso de nuestro ministerio realmente son muchas las anécdotas que uno tiene, experiencias por las cuales ha pasado y las ha vivido, tanto en Barbosa inicialmente, en Abejorral, por decir algo, cuando un vecino, cuando se dio cuenta que en la vereda habían evangélicos, protestantes, él inmediatamente mandó una razón: dígale a ese fulano que por aquí no se aparezca porque cabeza va a rodar. Y al otro día yo tenía que ir a una vereda a evangelizar y precisamente tenía que pasar por el patio de esa casa. En la noche oré al Señor, que el Señor me mostrara, si iba o no iba, si pasaba o no pasaba. El Señor me mostró que Él me había enviado a hacer un trabajo y que ese trabajo yo tenía que hacerlo. Entonces recuerdo yo que la primera casa donde pude evangelizar precisamente fue de donde me vino la amenaza. Eran las 8 de la mañana y me les metí a la cocina, de una manera muy jovial, muy amable, los saludé, me familiaricé, e inclusive me dieron hasta el ayuno para que siguiera el camino. Una de esas anécdotas. La anécdota cuando en Tierra Alta, Córdoba, también fue situaciones muy difíciles en el río Sinú, cuando estábamos a punto de naufragar. Entonces yo le decía a mi esposa, bueno, mija, aquí en Dú vamos a cantar el himno, si pasas por las aguas, tú estarás conmigo, ni el fuego más ardiente. En fin, un precioso himno de los seguidores de Cristo. Y una de las experiencias que nos marcó fue, por ejemplo, cuando estábamos de misioneros nacionales aquí en la sede. Las ayudas en esa época eran 2.000 pesos, capitalazo muy grande, 2.000 pesos. De esos 2.000 pesos yo tenía que pagar el arriendo. Para ese entonces costaba 800 pesos, me quedaban 1.200 pesos. De esos 1.200 tenía que entonces pagar el transporte y pagar también lo que era alimentación. Cuando terminaba el mes, porque eran 2.000 pesos mensuales, cuando terminaba el mes yo estaba completamente alcanzado. Un día realmente no tenía ni un centavo, y ella estaba antojada de un pez, de un pescado, que ella tenía pues a tener que quedarse con los ganas porque aquí no. De todas maneras el Señor proveerá. Al otro día eran las 7 de la mañana cuando tocaron la puerta. En la iglesia central había una familia que era la hermana Ángela y el hermano Ramos Zapata, quienes cuidaban la iglesia central. Cuando fueron llegando por una hincheta, pero hincheta grande,
una ancheta grande para el mercado. Y la tapa de esa ancheta eran 2 doradas. Las peces que llaman doradas. O sea que ahí es donde uno puede observar que el Señor es quien provee para nuestras necesidades. El Señor provee para nuestras necesidades. Y igualmente hay muchas experiencias, muchas anécdotas, porque ya son 41 años, casi 42 años de vida ministerial, y son muchas las experiencias, y por la gracia del Señor, aquí estamos. Hermano, hay una famosa frase que se la voy a dictar, de la iglesia de hoy a la iglesia antigua. Los tiempos antiguos fueron mejores. ¿Para usted es verdad o no es verdad, y por qué? No, pues realmente ese es el concepto que se tiene. Los tiempos siempre todos son iguales. Los tiempos todos son iguales. ¿Qué sucede? De pronto el medio ambiente donde se está viviendo, el medio en que la juventud, la iglesia ahora se está levantando, pues realmente son diferentes. Pero el Señor no cambia. El Señor es el mismo. El Señor es el mismo. Eso de que de pronto sería, ¿no?, que los tiempos anteriores fueron mejores que estos en el sentido espiritual, pues la persona puede tener sus razones, pero la verdad que uno como pastor sí nota, pero es nuestro deber mantener siempre esos principios, porque la misma palabra de Dios dice que si los fundamentos fueren destruidos, o sea, socavados, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces lo que nos corresponde a nosotros como pastores es mantener los fundamentos que ya están establecidos. Y esos fundamentos se logran mantener a través de la enseñanza, a través de la doctrina, a través de la influencia de la palabra de Dios en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos viviendo una época de tanto modernismo, sin embargo encontramos jóvenes en esta época, jóvenes temerosos de Dios, jóvenes llenos del Espíritu Santo, jóvenes deseosos de servir. Entonces, ¿qué pasa allí? Que uno como pastor es el que tiene que seguir el molde en el cual el Señor a nosotros también desde un principio nos ha moldeado. Hermano, ¿cómo se define usted? Y le voy a dar 3 opciones. Maestro, evangelista o pastor. ¿Y por qué? Maestro, evangelista o pastor. Bueno, realmente yo considero que uno tiene que tener esos 3 dones ministeriales. No tiene que tener los 3 dones ministeriales. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que nosotros, hablándole a Timoteo, tenemos que hacer obra de evangelista. Si bien de pronto no lo hacemos como lo hacíamos ahora tantos años de ir puerta en puerta, debemos entonces capacitarnos para capacitar a otros en lo que es el área de evangelista. Siempre he considerado la otra faceta, la de maestro. Me ha gustado en gran manera la maestría, y siento que por ese lado el Señor también me respalda. Y en cuanto al pastorado, lo he dicho y lo he vivido, que debemos tener siempre esa empatía para con el rebaño. O sea que el pastor debe oler a oveja. El pastor debe oler a oveja. Tiene que ser una persona empática, reír con el que ríe, llorar con el que llora, entristecerse con el que está triste, porque realmente para eso el Señor nos ha llamado. Porque si la Biblia habla, Pedro dice, haciendo reverencia al Señor, considerándolo como el príncipe de los pastores, entonces si el Señor es el príncipe de los pastores, quiere decir de que nosotros debemos ser ¿qué? Pastores. Entonces realmente esos 3 dones ministeriales de los cuales el apóstol Pablo está escribiendo a los efesios, de maestro,
pastor y evangelista deben prevalecer, deben prevalecer. Hermano, sabemos que ustedes como ministros del Señor Jesucristo siempre se quedan determinado tiempo en una iglesia, luego pasan a otra, luego cuando están en un distrito de pronto pueden pasar a otro distrito. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Hay algunas partes que se pueden adaptar mucho más fácil que otras? Bueno, sí, realmente ese proceso que surgió de que el pastor debe tener un mínimo de 5 años, un máximo de 10 años de acuerdo a las circunstancias, porque a muchos no nos dejan llegar estando de los 5 a los 10, a los 7, a los 6 o a los 8, ya nos están trasladando, de acuerdo a la necesidad que se pueda presentar en una congregación. Para algunos de pronto es difícil el adaptarse, para algunos es difícil adaptarse. A nivel personal, hermano James, yo realmente me considero ser fácil de adaptarme a una congregación. Me considero que, sí, de todas maneras, hay que tener en cuenta que el pastor que sale es una persona muy querida, es una persona muy especial, ha dejado cosas muy preciosas, en fin, grandes proyectos. Pero siempre yo he tenido ese principio que uno cuando llega a una iglesia va a continuar el trabajo de su antecesor. Entonces, con base a eso, al respeto de mi antecesor, entonces yo he podido ganarme el aprecio, el cariño de la iglesia a la cual llego. Una experiencia, primera y yo creo que única, fue que estando aquí en Antioquia, de pronto yo sentí un día deseos, es que bueno de pronto ir a otro distrito. Y yo no sé por qué, a mí me llamó la atención el distrito 10 que corresponde al departamento del Tolima. Y al cabo del tiempo, cuando ya la sede nacional se estableció aquí en Medellín, de Medellín tenía que salir un pastor, para poderle dar el cupo al secretario nacional de la iglesia. Yo en ese momento era directivo, secretario del distrito, y yo estaba, como se dice comúnmente, haciendo por ahí haciendo el puestecito, pero no pensaba que era a mí el que me estaban haciendo el puesto. Cuando me dijo el presidente, hermano René, hermano Villar, nosotros queremos pedirle a usted una colaboración. Usted sabe que la sede nacional se va a establecer acá, necesitamos traer al secretario, él viene para la central, el hermano Fernando Barragán iría a Castilla, usted iría entonces a la central de Ibagué y en la central de Ibagué iría a Palmira. O sea, ya que va a decir uno ahí, hermano, ahí no hay que decir nada. Hermanos, si ustedes han orado y consideran que es la voluntad de Dios, digan para cuándo era salir. Fue una experiencia realmente maravillosa, lo que en un momento yo dije, qué bueno ir y tener la experiencia de ir a otro distrito. Fui a Ibagué, realmente la bendición del Señor allá para nosotros fue grandiosa, sobre todo en el aspecto ministerial. En el aspecto ministerial tuve un desarrollo ministerial en esa congregación, una congregación de unos 800 creyentes. Se hizo un trabajo tanto en el aspecto material como fue la remodelación de templo, remodelación de casa pastoral, la adquisición de un nuevo lote para cafetería y parqueaderos, en fin. Pero para mí lo que me marcó la iglesia central de Ibagué fue el crecimiento ministerial que tuve allí en esa congregación. Muy querida, muy especiales. Realmente la idiosincrasia tolimense es muy diferente a la idiosincrasia paisa, porque el paisa ya sabemos que es entrón, es una persona muy cercana, es una persona muy empática, mientras que el tolimense es reservado, es desconfiado. No es fácil, pero a la medida que uno va ganando la comida con ellos, es una bendición grande. Entonces sí, realmente yo he tenido esa experiencia de
de estar, por ejemplo, en el barrio Santander, hablando ya de una administración más bien organizada, parte ya prácticamente del barrio Santander. Allí estuve 10 años y medio. En Castilla estuve 5 años, en Castilla, 5 años. En Ibagué, de Castilla paso a Ibagué, y fueron 6 años. De Ibagué paso a Las Granjas, 4 años. De Las Granjas paso a Río Negro, 6 años. Y de Río Negro paso acá al Playón, no sabemos cuándo. Pero lo cierto es que gracias a Dios nos hemos adaptado, donde llegamos contentos, porque uno no llega a una parte para amañarse, sino para trabajar. Sí. ¿Qué es lo más difícil del ministerio? Bueno, de las cosas difíciles en el ministerio es cuando se presentan esas situaciones en los hermanos, de las tantas que en este momento se están viviendo, de las tantas que se están viviendo, problemas de hogar, problemas laborales, todas estas situaciones. Pero bueno, si el Señor le ha llamado a uno para estar allí con el rebaño, ahí estamos. Y hay que orarle al Señor y clamar que el Señor nos dé gracia para que los problemas se solucionen. Antes de venirme, de venir para acá, para el Playón, los hermanos, un grupito de hermanos de allí, de la iglesia de Río Negro, nos hicieron una invitación a una comida. Y me sorprendió una cosa que yo no había caído en cuenta. Y a mí eso me trajo una satisfacción muy grande. Y lo digo como modestia aparte. Una esposa de un hermano a quien yo les había colaborado en la solución de un problema de carácter conyugal, ella con lágrimas en los ojos nos dijo: hermano, nosotros estamos tan agradecidos con hermano Arnulfo, hermana Gloria, porque en ellos hemos sentido que tienen un ministerio de restauración de matrimonios. Entonces comencé yo a hacer cuentas, fulano, y me caí en cuenta que Dios, en cierta forma, tanto allá como donde hemos estado, nos ha dado esa gracia de poder ayudar a tantos matrimonios que, si se dejan, gloria a Dios por ello, porque hay casos que realmente no hay voluntades, pero cuando hay voluntad, la gracia de Dios con nosotros, y ahí estamos para ayudarles. Entonces, que asuntos de carácter económico a nivel personal, asuntos de carácter familiar, conocido, no, gracias a Dios, ha sido una familia muy estable, muy querida, muy especial, unos hijos realmente magníficos en todo el sentido de la palabra, que si bien no son pastores, respetan lo que es el pastorado, respetan lo que es la administración, admiran lo que es la iglesia, y gracias a Dios ahí están en los caminos del Señor. Hermano, esa es una pregunta muy personal, y lo digo yo porque soy padre. Hamilton ha sido una cabeza visible en la iglesia en colaboración a usted. ¿Qué sintió usted cuando él le dijo: papá, este es mi diploma? Pues realmente es indescriptible la emoción, la alegría, el gozo que uno siente ver los sueños realizados de un hijo, porque son los sueños realizados. Porque cuando él me dijo, cuando salió del bachillerato, me dijo: papi, yo quiero estudiar Derecho. Y entonces yo sí le dije: para estudiar Derecho usted tiene que ser una persona muy lectora. Y de una vez le dije: si usted va a estudiar Derecho, le aconsejo, primeramente, estúdiese el manual de Derecho, que es la Biblia. Porque sabemos de que de la Biblia depende todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia, especialmente en los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Para mí fue una satisfacción realmente saber de que estaba ya recibiendo su diploma, que ya había coronado su carrera, y saber de que en algunos momentos en que yo a nivel personal he tenido que valerme de él, ver la forma como él ha argumentado ciertos casos y muchas otras situaciones que yo le pregunto a él,
a nivel de iglesia, en fin, saber de que el muchacho hasta ahora ha correspondido. Y que realmente, hermano James, se puede decir de que hace unos 4 años, sin terminar carrera, él ya lo estaban llamando a esos bufetes de abogados, porque le había puesto señales al Señor para algunos asuntos de carácter personal de él, de carácter personal, como por ejemplo cuando se consiguió la novia y ya él quiso casarse. Señor, si es tu voluntad, esto debe salir así, de esta y de esta manera, y el Señor le respondió. Entonces, ver por ejemplo que todo ese esfuerzo de mi esposa, madrugando a despacharlo, el esfuerzo económico mío, en fin, y saber de que hoy en día está con una carrera al servicio de Dios, de la iglesia y de la sociedad, realmente de grande satisfacción para nosotros. ¿Qué consejo le da usted a los hermanos de la iglesia, a los jóvenes que quieren seguir el ministerio, que quieren salir al ministerio? Bueno, entre los consejos hoy hay realmente, gracias a Dios, muchas oportunidades para la juventud de la iglesia. Mucha oportunidad. ¿En qué sentido? Primero, pues, el saber de que si tiene el llamamiento del Señor para el ministerio, que se dejen moldear y que estén dispuestos para toda buena obra. Que a lo que el Señor, a través del siervo, en este caso el pastor, les ponga a hacer, lo hagan con toda humildad, con toda sencillez de corazón, porque tenemos el ejemplo, el caso, por ejemplo, el caso de Josué. Josué siempre fue algo así como el cercano a Moisés. Por donde quiera que Moisés se movía, allí estaba Josué. El caso, por ejemplo, de Eliseo. Eliseo siempre era el cercano a Elías. El caso de Pablo, el cercano de Pablo era Bernabé. El mismo Señor Jesucristo eligió 12, pero de los 12 habían 3 muy cercanos a él. Hoy en día hay muchas facilidades y es una bendición en cuanto al estudio. Ya por ejemplo, dentro de la reglamentación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, si alguien aspira al ministerio y es promovido al mismo, pues debe estudiar, al menos siquiera lo que es tener su bachillerato y tener los estudios del Instituto Bíblico Pentecostal, que es una bendición. No es como cuando nosotros salimos muy empíricos, pero la gracia de Dios con nosotros y nos fuimos formando, si nos fue formando. Entonces el consejo es que se metan en Dios, que guarde su testimonio, porque eso es muy importante, mantener su testimonio, porque cuando llegue el momento en que son promovidos